Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Si sos nuevo en el canal te cuento que... no me voy a poner a explicar todo de nuevo otra vez, ¿no? Fíjate los otros videos anteriores y ahí te explico detalladamente cómo fueron arruinando al fútbol argentino entre dirigentes, jugadores, directores técnicos y muchas leyes y ayudines que destruyeron una pasión argentina que sacudía todas las esferas sociales. Fuimos haciendo capítulos tras capítulos y tocamos temas como las simulaciones de los jugadores, los agarrones, los cambios en formato de los torneos, los promedios, los cortes de luz, los alcanzapelotas, hacer tiempo, la cantidad de equipos en primera, etc. Hoy vamos con el peor episodio de la historia de la selección argentina y cómo esto repercutió en la Liga de AFA. Dale, vamos con el video. Este video solo tocará el punto número 98 de la serie y es el fracaso argentino en el Mundial de México 70, el peor descenso futbolístico en la historia de la selección argentina. Si hubiesen existido categorías de las selecciones, Argentina se fue a la B. Fíjate. La selección argentina, capa entre las capas junto a Uruguay, habían creado un monopolio futbolero en los años 20, a nivel regional, siendo los campeones de América en la mayoría de los torneos. Y luego a nivel mundial con la participación en los Juegos Olímpicos de Colombes y Ámsterdam, y luego con el primer Mundial de Fútbol en 1930. Sin contar las grandes hazañas de los clubes argentinos y uruguayos cuando hacían giras por Europa o los europeos venían a hacer giras a Sudamérica. El saldo siempre era favorable. Pero en el Mundial de 1934, Argentina asistió con un team amateur, porque la Liga Argentina oficial no estaba afiliada a la FIFA, así que quedaba afuera del torneo por pirata. En 1938 Argentina había sido candidata a ser sede de ese mundial, pero entre que la FIFA estaba gobernada por franceses, con Jules Rimet a la cabeza, y que Argentina todavía quedaba lejos para los europeos, y encima estaban a la vuelta de la esquina de una guerra mundial, decidieron realizar el mundial abajo de la Torre Eiffel. Y Argentina se sumó al boicot uruguayo y no jugó tampoco ese mundial. Retornada la actividad en 1950, Argentina vuelve a ausentarse porque estaba rota la relación con los brasileños. Relación rota en 1946 luego de un desmadre en la final de la Copa América de Buenos Aires, que ganó la Celeste Blanca a puras piñas, patadas y batalla campal. Pero la relación con los brasileños no fue la única justificación de la ausencia argentina en ese Mundial del 50, sino que además Argentina venía de sufrir la gran huelga de jugadores en 1948 y 49, y muchos cracks ya no estaban en el país. A eso se le sumó el boicot del gobierno nacional y bueno, no se jugó el mundial, que volvieron los uruguayos y ganaron, y aparecieron los ingleses y perdieron. En 1954 lo mismo, seguíamos con las consecuencias de la huelga y no se asistió por más problemas políticos de ahorrar críticas a un gobierno que lo venían trompeando de todos lados por los Contreras. Finalmente Argentina volvió a los mundiales en 1958 en Suecia, y así como fuimos nos volvimos rápidos, goleados, humillados y con una desazón nunca antes vista. El 6-1 contra Checoslovaquia estaba en la cúspide de los mayores fracasos argentinos en torneos internacionales, pero no sabían que vendría lo peor 11 años después. Mirá. Luego del fracaso de Suecia, la AFA tomó una postura progresista de querer cambiar todo de raíz. Ya no se podía seguir jugando de esa manera, tan romántica, tan gambeteadora, tan ojitos llenos de goles. Hay que defender más, correr más, pegar más, especular más, dirían. Y así se crearon un montón de pelotudeces que terminaron destruyendo la armonía de los equipos argentinos, que hasta esos años salían todos los partidos a ganar, en cualquier cancha. Ahora salen a ver qué pasa, a jugar más retrasados. Se creó la escuela de directores técnicos a principios de los 60 y con ellos nacieron un montón de cábalas, cosas extrafutbolísticas como los himnólogos en los vestuarios o los videntes o brujos. Nacieron los equipos defensivos y especulativos que iban a cagar a patadas a todo el mundo y ganar los partidos de guapo y no por goles. Nace la figura del DT como el único que tiene la verdad en el fútbol, no los jugadores que son los protagonistas. Buah. Así Argentina asistió a otro fracaso mundialista más cuando disputó el Mundial de Chile 62 y se volvió otra vez en primera ronda, al ganarle solo 1-0 a Bulgaria, perder con los ingleses 3-1 y empatar con Hungría 0-0. El Mundial donde el Toto Lorenzo le daba papelito a los jugadores con la función que debían cumplir en la cancha y donde mandó a varios espías a chusmear los entrenamientos de los rivales. Todo al pedo, porque si no metía goles, ¿cómo carajo iba a ganar los partidos? Chusmeando a los rivales. Horribles. Ante un nuevo
fracaso mundialista que hacía entrar en crisis no solo a la AFA, sino también a la liga, y eso se veía en las canchas cada vez más vacías porque la gente ya no le copaba ver cómo jugaban los equipos argentinos. La mayoría de los partidos no salían del 0-0 o 1-0. Y acá se va a dar una embolia cerebral en la AFA entre la política y desastres uno tras otro. Mirá. Al Toto Lorenzo lo echaron luego del fracaso mundialista en Chile y llamaron a Pipo Rossi a dirigir el equipo superior, pero este solo duró un partido. Luego trajeron a Jim López, un director técnico argentino exitosísimo en el fútbol brasileño, y con él llegó el 4-2-4 de los cariocas, pero solo duró 2 partidos, porque lo que pedía de sueldo era una guasada. Además que dirigía a Rosario Central a la par, así eran las cosas en esa época, ¿viste? El técnico de la selección también dirigía un club. Luego fueron por Horacio Torres y José D'Amico, campeón con Boca en el 62, pero duraron entre los dos 10 partidos en 1963. El saldo fue pobrísimo: 5 triunfos, 4 derrotas y un empate. Y otro fracaso en la Copa América de Bolivia. Son épocas donde el fútbol argentino entró en logros de clubes y fracasos rotundos de la selección. En el año 1964 por fin se dan cuenta de algo y traen al Pepe Minella, ultracampeón con River en los 40 y 50. Dirige la selección argentina durante 15 partidos con 9 triunfos y una sola derrota. El gran logro del Pepe Minella fue haber sido campeón en Brasil, en la Copa de las Naciones. Sí, Argentina ya había sido campeón en Brasil antes que esta Copa América, sabelo. Y no solo eso, Argentina venció 2-0 a Portugal con goles del Toscano Rendo y el Tanque Rojas, y luego aplastó a Brasil, con Pelé incluido, en el mismo Pacaembu por 3-0 con goles de Hermindo Nega y 2 de la Oveja Telch. Y finalmente Argentina es campeón en el Maracaná al haberle ganado 1-0 a Inglaterra con gol del Tanque Rojas. Sí, Argentina campeón con la valla invicta en Brasil, en la cara de los ingleses. ¡Qué satisfacción, papurri! Pero ahora viene la debacle nacional. Con la llegada de Arturo Illia a la presidencia, su vicepresidente Carlos Perete puso casi por decreto a su hermano Francisco Perete al mando de la AFA, cortándole 9 años ininterrumpidos del gobierno de Raúl Colombo. Y con Perete llegó el despido injustificable al Pepe Minella en el año 65. Nadie sabe por qué, pero se tejía que el cambio de la AFA debía ser totalmente rotundo. Además que el Pepe Minella representaba al viejo fútbol argentino, y como te dije, la AFA había entrado en una etapa progresista de modernizar todo el fútbol argentino. Una bosta. El tipo nos sacó campeón en Brasil y encima nos clasificó al Mundial de Inglaterra 66 y lo echan como perro. Porca miseria. La AFA Progre en 1965 decidió traer a uno de los directores técnicos recientemente egresado de la nueva Escuela Argentina de Directores Técnicos y que había hecho unas buenas campañas con Atlanta de Villa Crespo. Y trajeron al zorro, Osvaldo Subeldía. Pero ¿sabés cuántos partidos duró Subeldía a finales del 65 en la selección argentina? Un partido. ¿Por qué? Porque el zorro quería traer junto a él un renovado cuerpo técnico que incluía psicólogos, preparadores físicos profesionales, entrenador de arqueros, asesores, coordinadores, etcétera, etcétera. Algo interesante si pensamos que la selección argentina necesitaba un proyecto a largo plazo. Pero bueno, teníamos el Mundial a tan solo 6 meses nomás y la AFA de Perete le dijo que no era el momento de gastar tanto. Y Subeldía se enojó, pegó el portazo y solo duró un partido en la selección. Y fue empate. Corrían los primeros meses del año 66 y Argentina no jugaba ni se preparaba para el Mundial de Inglaterra y llamaron a último momento otra vez al Toto Lorenzo. Esta vez Juan Carlos Lorenzo fue un poco más pillo y les dio libertad a los jugadores en la cancha. No les dio los papelitos como en el 62. No volvió a cometer el mismo error y los jugadores le respondieron muy bien. Triunfo en el Mundial de Inglaterra ante España, Suiza y empate contra Alemania Federal. Pasamos a cuartos. Argentina pasaba de ronda luego de 36 años en fracasos mundialistas. Pero bueno, lo bueno dura poco y lo político es permanentemente en este país. Y acá entraron a jugar intereses de la dictadura de Onganía, que sacó de los pelos al gobierno democrático de Illia mientras se desarrollaba el Mundial, y sacaron a Perete de una patada en el orto de la AFA para reingresar otra vez Valentín Suárez como nuevo interventor de la AFA. Entre Onganía y Valentín Suárez planificaron un golpe maestro mediático con la selección argentina, donde el Toto Lorenzo fue cómplice junto a Ratín, capitán del equipo. Argentina ya había pasado de ronda y eso significaba, o por lo menos le hicieron creer a la gente, que el progresismo resultaba. Íbamos por buen camino. Y llegó el partido con Inglaterra y Argentina fue a menos. Increíble. Si se había ganado bien en la zona de grupos, ¿por qué se fue a menos con los locales? La razón estaba en que Argentina debía perder siendo robada y con mucho escándalo. Y
Y en eso tuvo mucho que ver Antonio Ratín, el capitán de Boca y de la selección argentina, que con las órdenes que venían del Toto Lorenzo y de Valentín Suárez, calentó el partido con los ingleses de manera insoportable. Está bien, los ingleses chorearon mucho en ese mundial, pero si Argentina salía a jugarle como en los partidos anteriores, le iba a ganar. Y el hecho está en que Inglaterra no le podía meter gol a la Argentina, que pateó solamente 2 veces al arco en todo el partido. Y encima con uno menos, porque le echaron a Ratín por protestar con la alevosía. En mi canal principal, Revista Puaj, lo cuento con más detalles a ese mundial. Argentina afuera del mundial con Inglaterra, pero acá lo recibieron como si hubiese ganado esa copa. Toda una farsa politiquera de Onganía y Valentín Suárez para tapar el golpe de estado. ¿Y ahora qué? ¿Qué los queda? ¿Reelección o reelección? Para mí la misma mierda, ¿no? ¿Qué viene en el futuro? México 1970 y la AFA de Valentín Suárez durante el año 67 y 68 toma una postura ridícula y completamente estúpida de esas boludeces que nacieron luego del fracaso de Suecia 58. Y es la bombonera, como un arma para ganar partidos. Históricamente, hasta la llegada del peronismo, la selección argentina jugaba de local en el gasómetro de San Lorenzo. A partir de los años 50, comenzó a alternar la localía con el estadio Monumental de River, porque entraba más gente, y eso que le faltaba toda una tribuna al Monumental, Y ya entrados los años 60, el gasómetro quedó en el pasado, y la cancha de River, con una tribuna a medio construir, pasó a ser la nueva casa de la selección argentina. Pero con la llegada de Onganía al gobierno y de Valentín Suárez a la AFA, se pensó en cambiar la localía de la selección. La cancha de River no tenía la acústica necesaria para intimidar rivales. Sí, entraba mucha gente, pero las tribunas estaban lejos del campo de juego, y eso genera que el partido se enfríe en la cancha. Los visitantes guapean en Buenos Aires, y eso no es bueno y no debe pasar. Necesitábamos una cancha acorde a la presión de una hinchada para que los rivales, cuando vengan a visitar a la selección, se achiquen. Fíjate la pelotudez que pensaba en esa época, por Dios. Y así surgieron varios estadios como futuras sedes de la selección argentina, y como Boca había sido campeón con equipos muy malos, o sea, jugando muy pobre, pero de local era infalible por la presión de la 12, se eligió la Bombonera a partir del año 69 como la casa de la selección argentina. Y no es de extrañar cómo Estudiantes de La Plata jugó las copas intercontinentales del 68, 69 y del 70 como local en la Bombonera, porque ese era el método para ganar partidos, tener a la gente cerca del campo de juego para intimidar rivales. ¡Qué papelón, boludo! Jim López volvió a la selección a inicios del 67 y disputó la Copa América en Montevideo, que como manda la tradición, torneo que se juega en Uruguay, lo gana Uruguay, con trampa, jugando bien o lo que sea. Siempre lo ganan los uruguayos. Y luego de ganar 4 partidos de 5 y perder solo la final con los locales, a Jim López lo fletaron de la selección otra vez. La gira de agosto del 67 al conjunto argentino lo dirigió Carmelo Faraone y se trajo 2 derrotas. Chau Carmelo, hola Renato Cesarini. El viejo entrenador solo duró 5 partidos donde solo ganó 1, contra Uruguay por la Copa Lipton. Luego volvieron a llamar a Pepe Minela para el año 68, pero este Pepe ya no era el mismo y el equipo funcó muy mal los 8 partidos que dirigió el ex River. Y acá se produce el proyecto de buscar cancha nueva, porque con el ingreso del Bocha Maschio a la selección argentina se jugó varios amistosos haciendo de local en la cancha de Rosario Central, en la de General San Martín de Mar del Plata, en la cancha de Newell's y en la cancha de Gimnasia de La Plata, previo a las eliminatorias. Y como el Bocha Maschio ganó solo un partido con la selección, fueron a buscar al veterano Adolfo Pedernera, viejo sabio de la máquina de River, que había sido campeón como director técnico de Boca en el año 65. Y acá viene el papelón nacional, porque los rivales argentinos para las eliminatorias de México 70 fueron Bolivia y Perú, 2 selecciones que 20 o 30 años antes no le sacaban ni un empate a la selección argentina, pero en los años 60 la cosa había cambiado mucho. Ambas selecciones tenían una buena camada de players, a la par que el nivel de los futbolistas argentinos era cada vez peor y se jugaba cada vez peor. El ejemplo está en que entre 1966 y 1969 la selección argentina tuvo 7 directores técnicos. Algo había que hacer, ¿no? El primer partido en la siempre difícil altura de La Paz, donde se había ganado en el año 65, ahora se traían una nueva derrota 3-1. Y una semana después se traían otra derrota de Lima, 1-0, y Argentina estaba medio afuera de la Copa. Pero la suerte arrojó que la selección de Bolivia y la peruana se ganaran entre ellos cuando jugaron entre ellos, acumulando 4 puntos cada una. Suerte más o menos, porque la Argentina corrupta de la AFA, como siempre, cuando no se gana en la cancha se tiene que ganar en el escritorio o por debajo de la mesa.
y la AFA del ahora interventor Aldo Porri coimió al árbitro Sergio Chechelev para que bombeara a Perú en la altura de Bolivia para darle chances a la celeste y blanca cuando volvieran las revanchas en Buenos Aires. El mismo caso ocurrió cuando se jugó en Lima y Perú venció a Bolivia, que fue bombeada en un partido completamente anormal. Argentina debía las revanchas en Buenos Aires con ambos conjuntos. Si ganaba, quedaban todos con 4 puntos otra vez y nuevamente a jugar. Y así se llegó a la Bombonera aquel 24 de agosto del 69, cuando Argentina le ganó 1-0 a Bolivia con gol de Rafael Albrecht de penal. Uno inexistente. Mirá, apenas un roce. ¿Cómo va a cobrar penal eso? Argentina ganó ese partido con este gol trucho y se puso a tiro para el 31 de agosto del 69, cuando recibieran también en la Bombonera al enorme Perú. Argentina esa ocasión salió a jugar con Cejas, Gallo, Perfumo, Albrecht y Marzolini, Rulli, Pachamé y Brindisi, y arriba Marcos, Yazalde y Tarabini. El partido fue tan pero tan malo y con tanto nervio que se vivieron cagando a patadas entre todos en el primer tiempo. A Perú le convenía el empate y Argentina tenía que ganar sí o sí para clasificar. El primer tiempo se fue en el 0-0 amargo y con ello Pedernera mandó la cancha al Toscano Rendo por Rulli y acá Argentina remontó un poco. Pero cuando iba empujando a Perú contra su arco y la gente cumplía su función en las tribunas, donde no dejaban ni patear un tiro de esquina tranquilo a los peruanos, vino el gol de ellos. Avanza Cachito, te mete solo. Osvaldo Cachito Ramírez nos vacunó a los 18 del segundo tiempo, y si había nervios antes cuando iba 0-0, ahora era peor. La ruidosa Bombonera muda. El partido se iba con la derrota y la catástrofe argentina, pero a los 36 del segundo tiempo, Rendo, el mejor argentino de la cancha, se mandó una buena jugada, pero cuando entró al área se dejó caer muy alevosamente y el árbitro chileno Ormazábal cobró penal para la Argentina. Menos penal que el que le habían cobrado contra Bolivia, boludo, un asco todo. Después de discutir con unos 3 o 4 minutos entre manotazos y los peruanos que querían hacer tiempo, vino el gol de Rafael Albrecht de penal para el empate. Fíjate la grosera manera de meter ese penal, papurri. Se frenó, aceleró, metió el freno de manos, el arquero pasó de largo, se volvió a frenar y luego pateó cuando tenía un compañero al lado. Un asco todo. 1-1. Pero al minuto, o sea a los 37, otra vez Cachito Ramírez nos volvió a vacunar y otra vez la Bombonera en silencio. Ya viene todo Cachito. Para velocidad. Escapa Cachito, remate. El relato parece un gol del maracanazo, un relator gritando desaforado, apenas unos gritos en el estadio, completamente mudo. 1-2 abajo. Y ahí vienen las patadas de impotencia de los argentinos que pegaban como padrastro borracho. Pero el único que quería jugar, parecían esa tarde los argentinos, era el Toscano Rendo, que se mandó este jugador maradoniano para poner las cosas 2-2, a los 47 del segundo tiempo. Rendo deja uno, enfrenta dos más, los descuenta. Pelota para Rendo que sigue entrando, siembra adversarios, ingresa a las 18, está frente al arco, tira, deja la pelota en el poste, sigue entrando Rendo, tira, ¡gol! El árbitro, entre tanto quilombo y retraso, dio como 5 minutos de más de descuento. Y faltando apenas uno antes de terminar, Argentina convierte el tercer gol. Era el milagro, la resurrección. Oh, gloria a Dios del fútbol. Argentina gana el match. Pero pará. El linesman está cobrando offside. No, la puta madre, ¿cómo va a ser offside? Bueno, no fue offside, fue mano. Nah, ¿qué mano? Bueno, ahí se ve algo de la mano. Pareciera, ¿eh? ¿Sabés lo que cobró el linesman? Que la pelota se había ido de la cancha, cuando claramente no se fue. Y acá lo podemos ver. Pero la puta madre, tantas robadas que pegamos, ahora nos roban a nosotros. ¡Oh, me han robado! Vaya, entonces así se siente. Final del partido, Argentina 2, Perú 2. Y afuera del Mundial de México en las eliminatorias. Un papelón mundial, una vergüenza nacional, un bochorno histórico. Esto con Valentín Suárez antes no pasaba. Una tragedia argentina. ¿Cómo vamos a quedar afuera con Perú en eliminatorias? ¡Con Perú! Equipo que ni un empate nos sacaba en otras décadas. Ahora se nos reía en la jeta, en nuestra cancha, en nuestro país. Nos pasó la pija por la cara y nosotros nos quedamos duros del cagazo. Argentina fracasó otra vez, pero esta vez mucho peor porque ni siquiera llegamos al mundial. Qué sé yo cuántos adjetivos le cabieron a esa selección argentina desastrosa, armada a los ponchazos a último momento y con tantas variantes y desastres que el periodismo fue categórico. El famoso bombonerazo que titularon los medios peruanos, y Argentina sumaba otro fracaso más durísimo porque ni pudimos ver de cerca al Super Pelé ni al Brasil del 70. Solo lo vimos por TV.
B. Este fue el peor desastre en la historia de la selección argentina. Una selección hiper ganadora en Copas Américas y un montón de torneos internacionales. Una liga de AFA que, si bien venía en decadencia, los clubes argentinos daban cátedra en la Copa Libertadores. Jugadores cracks había, no como en la vieja época, pero había. Estaba Brindisi, estaba Albrecht, el Toscano Rendo, el Bambino Veira, los Onega, Pinino Más, Rojita, Marzolini, Yasalde, Perfumo, la Bruja Verón, Oberti, no sé, un pilón de buenos jugadores. Y sin embargo, no pudieron armar una buena selección porque a partir del año 66, con la intervención de Valentín Suárez durante la dictadura de Onganía, la AFA había sido un total descontrol. Después de Suárez vino Ramos Ruiz y luego el mencionado Aldo Porri. El fracaso de eliminatorias lo rajó a Porri y trajo por 2 meses a Oscar Ferrari y luego a Oneto Gaona, hasta 1971, que agarró la AFA también de manera interina Raúl Donofrio, y luego volvió la democracia y se arregló todo. En ese lapso, Argentina además había tenido 10 directores técnicos y ninguno había repetido campeonato. Desde que echaron al Pepe Minella en el año 65, la selección argentina no tenía un director técnico fijo 2 años seguidos. Y lo peor es que esto siguió y siguió hasta el año 74, cuando luego de otro fracaso mundialista, el de Alemania, agarra las riendas de la selección argentina el flaco Menotti. Las eliminatorias de México 70 fue una manera de matar al fútbol argentino porque desprestigió la selección argentina como nunca antes ni después pasó, de una manera imperdonable. Nos habían faltado el respeto, porque ahora no solo dábamos papelones afuera en mundiales, sino que además los dábamos de local, nos vencían de local, y ni siquiera en mundiales, sino en eliminatorias. Menos mal que no jugamos ni una Copa América en Buenos Aires en esa época, sino el ridículo hubiese sido mayor. Encima fueron comprobados los sobornos a equipos, jugadores y árbitros rivales, y aún así no ganamos. El desprestigio de la selección argentina se vio claramente cuando luego del partido con Perú, Argentina no volvió a jugar un puto partido hasta marzo de 1970, o sea, más de 6 meses sin jugar. Y en 1970, tanto Brasil como Uruguay nos usaron de sparring. Sí, de sparring. O sea, nos usaban para entrenar a sus equipos, para prepararse para el mundial que ellos jugaban y nosotros no. ¡Qué vergüenza, boludo! Éramos el hazme reír de todas las selecciones mundiales. Una selección hiper ganadora como la Argentina, como nosotros, nos usaban de sparring. Estos son los años donde Estudiantes de La Plata e Independiente sacaron chapa de clubes respetados en el continente y en el mundo. Y eran justamente equipos más respetados que la misma selección argentina. Bueno, al Pincha se lo criticaba un montón, pero se lo respetaba. Pero a Independiente se lo admiraba por la mística copera. El Rojo cosechó un montón de hinchas a lo largo de América y el mundo por los grandes resultados, partidos y cracks que tenían en esa época. La selección argentina no la respetaba a nadie. Daba pena verlo jugar. Un verdadero asco. El desprestigio llegó a tal punto máximo que la selección argentina no salía a partir del 71 de jugar contra los países limítrofes, o sea, amistoso con Uruguay, Paraguay, Chile, jugó la Copa Roca con Brasil y nada más. Recién en el año 72 comenzó a jugar contra Francia, Portugal, la Unión Soviética y Yugoslavia. Volvía de a poco al mundo, pero durante el periodo 66 al 72 la selección argentina vivió el peor momento de su historia, donde fuimos usados como sparring, fuimos menos respetados que Independiente y donde un tal Perú los dejó afuera en la mismísima Bombonera, dejando un mensaje alarmante para los años venideros. O se cambiaba todo de nuevo o vamos rumbo a un nuevo fracaso eterno. Qué sé yo, cosas de la AFA y de esta Argentina caótica de siempre. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete al canal. Vamos a seguir con esta serie donde vamos más de 60 capítulos editados. Si te perdiste alguno, acá te dejo algún par de videos para que los siga mirando. Yo voy a seguir guionando los próximos capítulos y vos quédate viendo estos videos. Nos vemos.